Estamos con la doctora Priscila Balmaceda, directora del Hospital de Heredia. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente, disculpe que le cambié el nombre involuntariamente al inicio. No se preocupe. Doctora Balmaceda, antes de hablar de uno de los temas del hospital, a raíz de esta nota que acabamos de ver, para usted y sus colegas, no solamente médicos, sino que personal administrativo que están lidiando con esta tragedia, debe ser doblemente triste e inexplicable que haya personas que no se quieran vacunar. Sí, correcto. Yo creo que, como he mencionado en algunas ocasiones, el hecho ahorita de la lucha que estamos teniendo, creo que todos tenemos que aportar dentro de lo que se cabe, y creo que la población vacunándose es el cómo puede colaborar. Además de tomar las medidas, es fundamental que aprovechen la oportunidad que se está dando para que se puedan vacunar. Creo que ahorita es a lo que vamos. La institución tiene apostada a dos áreas de trabajo, lo que es la atención de la emergencia y lo que es la vacunación, que es un gran trabajo que se está haciendo, y creo que así como muchas personas están esperando esa gran llamada, habrán otros que lo están desaprovechando, y este es el momento. Yo creo que deben de hacer conciencia y colocarse la vacuna. Doctora, ¿cuál es la situación hoy lunes al mediodía en el hospital que usted dirige, en el Hospital de Heredia? Sí, bueno, don Ignacio, esta última semana ha sido una semana muy compleja. Tuvimos que activar varios protocolos y planes y ponernos sumamente creativos, porque acabamos con todo lo que veníamos planificando por la situación, y llegamos a tener un hospital totalmente colapsado. El día miércoles nosotros prácticamente lo que es emergencias COVID no pudimos recibir ni un solo paciente porque no teníamos ni una silla con oxígeno para poder colocarle a cualquier paciente. Se hizo todo un trabajo en red, y yo creo que eso es lo que hoy nos está dando un respiro. Sin embargo, tenemos que saber que actualmente estamos abordando los pacientes de hace una semana, ¿verdad? Que hace una semana eran más o menos 1.500, 1.800 casos, y las próximas semanas, si es el comportamiento que tenemos, pues posiblemente van a ser más. Tuvimos que activar, don Ignacio, un trabajo en red fundamental, además de todo el trabajo en equipo, tanto de la institución como del hospital. Y actualmente tenemos, por ejemplo, una unidad de extensión hospitalaria. Imagínense un área de salud como San Isidro Heredia, donde es un primer nivel de atención, y está con nosotros en esta lucha, y se habilitaron camas para la atención de pacientes no COVID. Yo creo que es importante, para poder captar el cómo estamos abordando la emergencia, el tener claro que para nosotros ver un paciente COVID y abordarlo aquí en el hospital implica tener que sacar un paciente no COVID de esa cama para que pueda ser abordado el paciente COVID. Entonces, la única forma de poder hacerlo es un trabajo con toda la institución. Nosotros tuvimos que desplazar pacientes no COVID del Servicio de Medicina Interna al Hospital Geriátrico, al Hospital México, al área de salud, como hicimos la unidad de extensión hospitalaria, de manera que pudiéramos hacer más campo para poder abordar los casos COVID. Hay algo que quisiera aprovechar, y es que cuando hablamos de camas para pacientes COVID, no es solamente una cama, ¿verdad? La atención de un paciente COVID tiene muchísimas implicaciones, principalmente por su patología. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de abrir más camas, de buscar otras áreas, no es solamente una cama, es un equipo alrededor, el tener un ventilador, el tener un monitor, el tener los medicamentos, el tener el recurso humano, que es fundamental para poder abordarlo. Estamos en este momento con faltantes terapeutas respiratorios. Tenemos, por ejemplo, un total de habilitadas en este momento 66 camas en el quinto piso, donde inicialmente 12 de estas eran pacientes severas, y el resto iban a ser pacientes moderadas. ¿Qué ha pasado? Que tenemos ahorita un total de 35 pacientes severos en camas de moderados, donde hemos tenido que utilizar los ventiladores de todo el hospital para ubicarlos y poder abordar la situación que hay en este momento. El recurso humano aquí ha sido especial, ¿verdad? Han hecho
una atención impresionante, tanto todos los especialistas como el personal de enfermería, el personal de aseo, los compañeros técnicos hasta de mantenimiento, y cómo habilitar espacios para poder abordar y atender estos pacientes. Claro. Yo creo que si la gente viera el gran trabajo que se hace, yo creo que la colaboración que podemos recibir de la población es acatar las medidas y, por supuesto, vacunarse. Decía el doctor Marcos Vargas hoy en Telenoticias, en la edición de la mañana, que aunque se pudieran habilitar más camas, haciendo verdaderos milagros en los hospitales, como están haciendo ustedes, eso llegará a un momento en que no va a solucionar mucho, porque el personal humano literalmente no alcanza, doctora. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos una unidad de cuidados críticos. Aquí en el hospital solo hay un único intensivista. Normalmente manejamos una unidad de críticos de 5 camas para pacientes no COVID y tenemos apoyo de un internista que le colabora el doctor Brenes, el doctor Rivera. Y cuando habilitamos 8 camas en este momento de pacientes de UCI críticas COVID a las 5 camas, con un único intensivista que se tuvo que reunir de especialistas para ayudarle. Tenemos anestesiólogos metidos en las unidades críticas atendiendo pacientes, han hecho rotación otorrino, vasculares periféricos que están a la par del especialista para poder abordar. Por más que pudiera habilitar 2 o 3 o 4 camas, no hay recurso humano especializado. El personal de enfermería tiene que ser personal experto para abordar estos casos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están llegando los pacientes sumamente complejos, claro, con edades menores y además sumamente complejos. Han tenido que ventilar a pacientes muy jóvenes, y el abordaje de estos casos pues hace que la complejidad sea tal que tiene que ser personal especializado. Doctora, quería presentar un gráfico a continuación. Yo creo que usted lo va a poder ver allá, aunque usted lo tiene más claro que nadie. Vamos a ver este gráfico que es sobre las edades de los pacientes hospitalizados. Como vemos, de 20 a 59 años está la mayoría de los pacientes. Vemos cómo de 50 a 59 hay 130 pacientes, de 60 a 69 disminuye a 112, de 70 a 79, 28 y de 80 y más 6. Indudablemente los cuidados en las personas adultos mayores y también ya el avance de la vacunación está provocando precisamente esto, que haya menos personas, dichosamente, con edades de más de 58 años en hospitales. La mayoría se ve de 59 años para abajo. Eso también se está, me imagino, viendo en el hospital de Heredia. Cada vez son más jóvenes los internados. Así es, efectivamente tenemos personal joven, pacientes muy jóvenes, los mismos médicos lo han externado en las reuniones que tenemos, doctora, es preocupante, tenemos gente de 36 años, 39 años, 40, 50, personas sumamente activas que dada su condición, pues realmente están ingresando en muy mala condición médica. Recordar que la enfermedad esta, usted puede estar en un momento en una cama leve, tal vez ocupando una nasocánula únicamente y un pronto otro es un paciente que necesita algo más invasivo porque no puede y se complica en cuestión de 24 horas. Entonces tenemos que estar preparados para el abordaje y sí, es preocupante porque también esta población pues es una población sumamente activa. Hemos tenido momentos muy críticos, don Ignacio, en donde en el servicio de emergencias con una sola cama tenemos que escoger cuál paciente tiene que subir, si el que tiene tal edad y tales condiciones o este otro que tiene otras condiciones, y son momentos en los cuales uno no quisiera tener que llegar y que hubiera la posibilidad de que todos tengan esa oportunidad. Sin embargo, la situación ahorita es sumamente alarmante. Claro. Yo creo que también la institución está haciendo un gran esfuerzo en lo que es la vacunación, inclusive el Hospital de Heredia realiza vacunación. Nosotros hemos colocado casi 7,000 vacunas a la fecha. Hemos hecho toda la vacunación de profesionales en salud en los sectores privados y además hemos colaborado con la población del área de salud de Heredia Cujuquí. Creo que la institución es una sola y como tal la pandemia nos ha hecho trabajar como una sola red donde tenemos que distribuir lo poco que tenemos entre todos.
Doctora Balmaceda, entonces ya, como en otros centros hospitalarios, ustedes han tenido que pasar por el desgarrador dilema de decir entre 2 o 3 pacientes con solamente una cama en cuidados intensivos, pasa este o pasa aquel, de acuerdo a las consideraciones que proceden. Así es, digamos, en el momento más crítico, por ejemplo, teníamos 44 pacientes en el servicio de emergencia esperando una cama. En el momento en que el COP19, que es el ente de la gerencia donde distribuye los pacientes entre todos los hospitales, dice no tengo a dónde distribuir, pues obviamente se nos ven pegaditos entonces en el servicio de emergencias. Esta situación la estamos viviendo la mayoría de los hospitales. Entonces se quedan los pacientes en el servicio de emergencias. Nosotros llegamos a tener 44 pacientes y poder ubicar, donde se libera una cama que también muy triste, don Ignacio, pero la realidad muchas veces se libera porque el paciente fallece. Inmediatamente esa cama hay que ubicarla con algún paciente que está en el servicio de emergencia, y de todos los que tenemos ahí, que tenemos que escoger cuál es el paciente que tiene que subir, según su condición médica, según su expectativa de vida, una serie de criterios médicos que tienen que tomar la decisión, y el otro paciente tiene que esperar en el servicio de emergencias. El servicio de emergencias son camillas y tiene personal sumamente especializado. Aquí tenemos emergenciólogos entregados y tenemos un grupo muy grande de médicos generales que le dan el apoyo, porque no hay más especialistas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el paciente se queda en el servicio de emergencias esperando una cama. Puede ser un día, 2 días, hasta 3 días si no se logra movilizar, y tenemos que ubicarlos en las camas que hayan disponibles a nivel nacional. En los pacientes más jóvenes, nos decía el doctor Vargas hoy en la mañana, doctora Balmaceda, el factor agravante en personas de 30, 40 años, el que han notado más es el nivel de obesidad. ¿De agresividad? Sí, señor. De obesidad. De obesidad. Sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, dentro de las reuniones que nosotros tenemos, el equipo de trabajo del hospital, analizamos un poco la situación y nos decía, por ejemplo, el doctor Brenes de la unidad de cuidados intensivos, que todos sus pacientes jóvenes, su factor de riesgo común es la obesidad, que realmente son bastantes, ¿verdad? Los pacientes con este factor de riesgo, y es uno de los que está haciendo la diferencia en esta emergencia y en el desenlace que pueda tener estos pacientes. Doctora, para todos los costarricenses que nos están viendo en el territorio nacional, la situación crítica, extrema, donde tanto le debemos al servicio de salud, a los administrativos, a los enfermeros, las enfermeras, a los doctores y a las doctores, a todos los que nos están viendo, la realidad esta no solamente es en Heredia, está pasando prácticamente en todos los hospitales de nuestro país. Sí, así es. De hecho, bueno, nosotros tenemos reuniones constantes con la gerencia médica coordinadas por el doctor Ruiz, y entonces analizamos la situación que tenemos cada uno de los centros, y ahí podemos ir monitoreando, porque lo que le afecte a un hospital va a afectar también a los diferentes centros, y pues como le mencionaba, esto es un trabajo totalmente articulado en la institución. Entonces, en estas reuniones vemos cómo tal vez en este momento fue Heredia, posiblemente en la próxima semana va a ser o Alajuela o Cartago, o ya sabemos el panorama en el que nos estamos enfrentando y vamos a llegar a la misma situación. Hay que entender que en el momento en que las camas de todo el país se agoten, los servicios de emergencia son los que van a retener a esos pacientes hasta donde su capacidad lo permita. Es por eso que también se han hecho trabajos en red, por ejemplo, con las áreas de salud de los diferentes, esto por conocimiento en las reuniones que hemos tenido, es un trabajo que se ha hecho en todo el país, en donde las áreas de salud han extendido sus horarios para la atención de pacientes ambulatorios, sintomáticos respiratorios, de manera que los hospitales podamos desplazar el recurso humano que tenemos para atención de ambulatorios, atender pacientes que están en el servicio de emergencia esperando una cama. Esto es como una distribución del recurso humano entre toda la red para poder abordarlo. Y vamos a eso. Ahorita, pues la semana pasada fue la crisis más grande del hospital, que al habilitar más camas, el reconvertir más camas, nos está dando un respiro en este momento. Además, por ejemplo, la apertura que tuvo el Hospital México con
con el CISOP, la estructura nueva, pues eso también le está dando un respiro al país para tener cierta capacidad. Sin embargo, hay que reconocer que no se trata solamente de infraestructura y de camas, aquí hay un agotamiento físico y Claro. mental del personal sumamente impresionante. Vea, los dobles turnos que están realizando, sin terapeutas respiratorios que tienen que correr de un lado al otro. Y es que esta enfermedad, también el no poder hacer nada, también esa impotencia, ¿verdad? Por este virus tan agresivo, pues también los hacen un desgaste sumamente grande en los profesionales. Hemos visto, digamos, por ejemplo, entender que cada vez que se ve un paciente COVID, salir de esa unidad tienen que bañarse, digamos, son los protocolos establecidos, a veces tienen que bañarse 2 o 3 veces en las madrugadas. El personal está en un turno y le dice, mire, no llegó el del siguiente turno, por favor quédese, se queda, no importa la hora que es. Realmente están haciendo guardias cada 2 días, inclusive los especialistas. Es realmente agotador, y sin decir y sin mencionar también un trabajo administrativo que la misma institución hace. El tener, por ejemplo, en la parte de insumos, el garantizar el que tengamos todos los insumos para trabajar, esto es de todos los días. Si hoy el hospital de Heredia, por ejemplo, en un momento que no teníamos fentanil, entonces tenemos que buscar en otros hospitales y como la gerencia busquemos en tal y traigamos, y entonces tenemos que ir monitoreando día con día. Claro. Hay un asunto de desgaste terrible y yo creo que esto es importante que la población lo entienda, en que no es solamente un asunto de infraestructura, un asunto de cama, compramos monitor, estamos haciendo gestión para compra de monitor, pero ¿quién va a ver esos pacientes? La calidad de atención de estos pacientes. Y esto es un asunto de volumen, porque entre más casos hayan, más pacientes van a venir al hospital. Doctora, de parte de todos, gracias por el admirable y solidario trabajo que realizan desde el misceláneo hasta el especialista. Ojalá todos en el país sean conscientes de la gravedad de la situación y yo creo que no habrá forma de agradecerles lo que están haciendo por todos. Gracias, doctora Balmaceda. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora.